uso de la palabra hasta por 5 minutos al senador Javier Corral Jurado. Gracias, señor presidente. Antes de iniciar mi intervención, ruego usted ordene a la Secretaría, conforme al reglamento y para efectos de ilustrar el tema, se dé lectura a la opinión que el presidente en funciones de la Comisión Federal de Competencia remitió al diputado Francisco Arroyo Vieira en su calidad de presidente de la mesa directiva de la Cámara de los Diputados. Después de la lectura refutaré varias de las cosas que tanto el senador Cervantes como otros compañeros senadores ayer en las Comisiones Unidas dijeron sobre esta reforma y la manera en que la han calificado. Me referiré a las intervenciones del senador Cordero y del senador Lozano porque no comparto la manera en que han descalificado esta enmienda de la Cámara de Diputados. Proceda la Secretaría a dar lectura al documento que ha entregado el senador Javier Corral Jurado. Desde el principio. Hago referencia a la solicitud de opinión del 24 de abril de 2013 que realizan los CC diputados federales Rubén Camarillo Ortega y José Isabel Trejo Reyes a la Comisión Federal de Competencia sobre el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6º, 7º, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, aprobada por el Senado de la República el 19 de abril del 2013. Esta autoridad emite opinión sobre los efectos que la minuta pudiera tener en materia de competencia y libre concurrencia en caso de aprobarse. La presente no prejuzga sobre aspectos de cualquier otra índole que la minuta pudiera tener, toda vez que no son competencia de esta autoridad. El Senado de la República, en su calidad de Cámara Revisora, adicionó a la fracción séptima del artículo 28 constitucional de la minuta el siguiente texto. Séptima. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de los activos, derechos, partes sociales o acciones, las resoluciones se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que en su caso se promueva. Sigue el texto de opinión. Conforme a la exposición de motivos del dictamen emitido por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Comunicaciones y Transportes, Radio, Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos del Senado, el texto adicionado tiene el objetivo de circunscribir la no ejecución exclusivamente a las multas y la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones. Sin embargo, la redacción por medio de la cual el Senado plasma en la Constitución esta intención es ambigua, dado a que se refiere a la no ejecución de las resoluciones. Las resoluciones de la autoridad en materia de competencia normalmente contendrán, además de una multa, una orden de desincorporación, otras disposiciones, entre ellas, por ejemplo, la de orden de suprimir o corregir la práctica ilegal de que se trate,
al hacer referencia a las resoluciones en lugar de las multas o las órdenes de desincorporación, se corre el riesgo de que un agente económico interprete que la disposición constitucional de no ejecutar no se refiere exclusivamente, como lo indica la exposición de motivos, a estos supuestos, sino a la totalidad de los resolutivos en determinado acto administrativo. En este caso, contra la intención manifiesta del Senado, se generaría incertidumbre sobre el alcance de la disposición, tanto por los agentes económicos involucrados como por parte de la propia autoridad. Incertidumbre que podrá conducir incluso al tipo de litigiosidad que ha debilitado en el pasado las actuaciones de la Comisión Federal de Competencia y la que reforma precisamente busca evitar en el futuro. En cumplimiento a lo señalado por la Ley Federal de Competencia Económica, a petición de los diputados federales Rubén Camarillo Ortega y José Isabel Trejo Reyes, se emite la presente opinión con fundamento en el artículo 1, 2, 3, 23, 24, fracciones séptima, 18, 19 y 28, fracción 1, 5, 6 de la Ley de Competencia Económica y 1 y 2 del reglamento de la propia ley. Quinto, fracción segunda, 16 y 18, fracción octava, novena, catorceava del reglamento interior de la Comisión Federal de Competencia, así como el acuerdo de suplencia PRES-10-10-096-2013-042 del 19 de abril del 2013, por el que el presidente de la Comisión Federal de Competencia, Eduardo Pérez Mota, me designa como suplente en su ausencia, atento a lo previsto en el artículo 6 del citado reglamento interior. Es todo, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Señor senador Javier Corral, continúe usted en el uso de la palabra. Muchas gracias, compañeras senadoras y compañeros senadores. Durante la discusión de la minuta en reforma de telecomunicaciones, la madrugada del viernes de la semana pasada, aquí yo advertí de la ambigüedad de esa redacción que flexibilizó la materia de suspensión con relación a la demanda de amparo que los particulares pueden presentar. Señalé con toda claridad que estaba de acuerdo en que se libraran de la suspensión en términos de ejecución tanto las multas como la desagregación de activos, la desincorporación de activos. Incluso señalé precisamente como referente los antecedentes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación había generado en el tema. Pero advertí que la redacción que quedaba en el dictamen del Senado iba a permitir continuar con la litigiosidad con la que los agentes económicos en este sector enfrentan las distintas decisiones del Estado y de la autoridad. Pero como esa madrugada no hubo posibilidad alguna de escuchar argumentos e incluso una tras otra se estuvieron rechazando admitirlas a discusión, en realidad nunca hubo un contrapunto, ni siquiera hubo una contraparte que refutara los argumentos. Lo importante es que la Cámara de Diputados, en su función de colegisladora y revisora también ya de nuestro dictamen, corrigió, aclaró y precisó, y lo único que eliminó es lo que le estaba haciendo no solamente ruido, sino dando pie a la confusión y, por supuesto, generando la posibilidad de nuevos litigios. Porque la redacción terminaba diciendo que las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia y, al final de cuentas, lo que decía la exposición de motivos del dictamen del Senado versaba solamente sobre multas y desincorporación de activos. He escuchado
que se le ha llamado exquisitez a lo que hizo la Cámara de Diputados. Nuestro coordinador parlamentario le llamó exquisitez. Ayer el senador Javier Lozano en las Comisiones Unidas dijo que le daba vergüenza lo que habían hecho los diputados del PAN, que habían impulsado esta reforma. Yo celebro que los diputados hayan atendido en primer lugar la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, pero en segundo lugar que cierren la posibilidad a que continúe la alta litigiosidad con la que se resisten las decisiones del Estado en esta materia. Yo discrepo de esos calificativos y señalo con toda claridad que la reforma, que la modificación podrá ser de 2 palabras, pero como lo dijo Jorge Alcocer en un extraordinario artículo, son 2 palabras que tienen consecuencias fundamentales frente a los intereses que busca regular la reforma de las telecomunicaciones, la radiodifusión y la competencia económica. Y por eso creo que los diputados del PAN hicieron lo correcto. Aquí